como que han hecho pues cosas y raras, no sé. Esto es tan extraño, muchachos. Yo lo que digo es que nos va a pasar lo del año pasado, que después de mes y medio, cuando ya uno ve el semestre perdido, se hace la encuesta, quiénes quieren regresar, y en esa encuesta, que generalmente es en la web, pues todo el mundo en la web dice queremos regresar y ya eso como que se cambia. Porque yo veo muy difícil pues que pasen como tantas cosas, es decir, que renuncie el que ya es rector. También veo muy difícil que el superior cambie su decisión. También veo muy difícil que vuelvan a barajar y terminen eligiendo al profesor que está en desobediencia civil. Entonces, yo no sé, yo veo eso como tan imposible todo. En tantos años que uno lleva en la universidad, uno ya se va dando cuenta que eso se vuelve lleno de imposibles, ¿cierto? Que el superior no se va a bajar, que el otro no va a renunciar, que a Leopoldo no lo van a dejar. Entonces, no sé, muchachos. Supongo que después del 2 de mayo, que se posesione el nuevo rector, ahí sí que va a ser difícil el asunto, ¿no? Pero tengo una duda. Pues a mí Sí. me mencionaron que la universidad tiene la potestad de cancelar el semestre. Entonces, por ejemplo, el avance que nosotros tenemos de este semestre ya queda perdido si la universidad toma esa decisión. María, siempre han jugado con esa herramienta, pero nunca se ha hecho uso de ella de cancelación de semestre. Es decir, yo entré en el 2004 a la Nacional María de los Ángeles y nunca se ha hecho eso, porque eso es demasiado traumático. Es decir, cancelar un semestre equivale a devolverle dinero a los que pagaron, atrasar 6 meses a los que se van a graduar, las personas que ya están en prácticas profesionales y que se quedan trabajando en la empresa no pueden hacerlo. No, María, nadie se monta en eso, nadie. Yo conocí esa historia cuando era estudiante de la de Antioquia, pero ni siquiera cancelaron semestre, sino que sencillamente se terminó el que había y cerraron la universidad un par de años, ¿cierto? Porque habían demasiados problemas. Pero eso no pasa, María, en la nacional no. Yo lo que creo es que esto es un asunto de cansancio, de que pues unos van a terminar pidiendo lo imposible, los otros no van a ceder. Se llegan a actos de violencia, como por ejemplo intentar quemar un centro de cómputo o apoderarse de la parte administrativa o bloquear, pero eso a la administración, ahora que todo es virtual y que pasó la pandemia, eso a la administración poco la afecta, ¿me entiendes? Entonces, no, yo no creo eso, María. No, pues hasta lo que yo he vivido no se cancela y no veo que eso vaya a ocurrir. Lo peor que pueda pasar es que, que se demore esto mucho tiempo, que tengamos que partir el semestre porque estatutariamente sí hay un periodo que es del 4 al 20 de julio, que son las vacaciones de los profesores y los docentes, eso sí se tiene que respetar porque sería otro lío, y seguir el semestre en julio y empezar el otro atrasado, pero eso no se haría, María. O sea que, pues no te preocupes por eso, esos son de esos rumores que son dañinos, listo. Sí, porque yo la verdad nunca había escuchado, pues, que la universidad, pues, no tenía conocimiento de ese tema. No sabía que eso era una herramienta que la universidad puede utilizar, pero yo dije, no, eso sería demasiado, o sea, demasiado complicado para, pues, o sea, casi cosas imposibles. No, eso no pasa, María. Eso termina, mira, María, dentro de mi experiencia, los años que llevo, eso termina en un asunto de cansancio, ¿cierto? De que como llegamos a un punto muerto, en Urrao diríamos que ni el macho arrima ni la soga alcanza, ¿cierto? Entonces llega un momento
en que alguna de las partes tiene que ceder, pero creo que en este caso no veo que los estudiantes estén tan radicalizados, porque pues tendría que ser que el señor que está en desobediencia civil dijese en un comunicado, miren, pues bajémosle a esto, sigamos con el semestre y eso arreglaría todo. Porque en realidad, si uno lo mira fríamente, primero, nosotros no tenemos una elección democrática, eso nunca ha habido y en casi ninguna universidad la hay. Es siempre un consejo directivo. Y dos, estamos ahí es por la pataleta de un candidato que no quiso aceptar las condiciones que ponían, ¿cierto? Creo que es eso, María. Bueno, mi Pero, clase no es de política, es de física. ¿Cómo, Luis? ¿qué es desobediencia? Es lo que acabo de mencionar. Ah, no, eso es una figura que el profesor como que él como que es de derecho. Yo no entiendo mucho la figura, Luis, porque a mí el derecho pues poco me gusta, ¿sí? Tengo entendido que es que el hombre se declara pues como en un estado en que dice vulneraron mis derechos, estoy en desobediencia civil, no dicto clase, no hago nada y me dedico simplemente a mover las masas para lograr un cambio que quiero, ¿cierto? Algo parecido como a lo que hizo Gandhi en la India, ¿se acuerdan? Es como una figura de ese estilo. Ok, Ok, gracias. bueno, pues yo no entiendo mucho de eso, hermano. Yo entiendo es de física, de computación cuántica y de otras cosas, ¿ok? Listo. Bueno, vamos a empezar con esto, muchachos, pero la presentación que yo les iba a hacer era un pedacito de otra cosa que les voy a mostrar para motivarlos a algo que quiero hacer dentro de poco. ¿Dónde tengo esto? Dios mío bendito. Estas presentaciones mías son grandes. Tengo mucha cosa. No me vas a decir que mi presentación se cerró. Sí, no la veo. Ah, qué carajada. Bueno, ahora se las hago, aunque quería hacérselas. Espérenme un minuto, denme un minuto, por favor. ¿A ustedes no les pasa que en la actualidad se le vence a uno, pero rapidito ese, ese qué? Esa credencial para, vamos a ver si O aquí sea, me... ¿cómo así? No, que uno entra al correo y antes uno Sí, podía dejarlo profe, abierto 15, 20 minutos. Ahora eso en cualquier Ay, profe, momento. cada 5 minutos, profe, eso se eso lo cierra. cambiaron, uno lo podía dejar abierto el resto de tiempo y ya lo cerraron. Y ya No, eso cada es ratico se cierra. desesperante porque cada que uno va a entrar, Profe, aquí uno sobre... necesita, te voy a entrar otra vez. Sí, Eso es... por ejemplo, cuando uno ve una clase de pregrada, aparece como si tuviera anuncios, porque cada X tiempo aparece un mensaje y me dice, cuenta otra vez. Sí, Profe, tocas que pida prestado un computador de los que dan en la universidad porque esos se abren solamente con la sesión del la correo de la Nacho. U. No jodas, Eso esos ya. deben ser unas guanábanas. No, profe, eso, profe, quédese con su Mac. Le sirve más la Mac, profe. No, esto, a mí me encanta esta máquina. Esta máquina es para mí una cosa maravillosa. Es una cosa de locos. Bueno, si esto no abre ya, que es lo que quería, porque quiero mostrarles algo que, que estoy haciendo y que voy a dictar el sábado y que es parte también de lo que quiero que aprendan de física, de electricidad y magnetismo. Listo. Quiero que hagan... No, esto es una cosa demasiado loca, Dios mío.
¿Por qué los sistemas en la universidad, entre más uno... Ahora sí lo logré. Bien, entonces esto es lo que quiero hablarles. Ok. Ok, entonces quiero mostrarles algo que me parece interesante. El domingo es el Día Mundial de la Mecánica Cuántica, entonces voy a dictar una conferencia sobre los tipos de computadores cuánticos, pero lo voy a hacer el sábado como a las 4. Pero no les voy a dictar eso hoy, simplemente les voy a decir lo siguiente. En la actualidad hay cuatro propuestas de computadores cuánticos. Una basada en spin electrónicos. Ustedes todavía no conocen muy bien esta palabra, pero la van a comprender en la segunda parte del curso. La otra basada en átomos neutros o átomos naturales, se suelen llamar, o neutros. La otra basada en unas partículas de luz que se llaman fotones. Y hay computadores cuánticos basados en circuitos superconductores. Esta parte de circuitos es lo que vamos a ver en parte en el día de hoy. Y estas dos rayitas que ustedes observan aquí, se las voy a mostrar. Estas dos rayitas son parte de lo que empezaremos a discutir hoy, que es la parte de capacitores, capacitancia. ¿Listo? Entonces, los capacitores se usan para hacer computadores cuánticos basados en superconductores y se usan para almacenamiento de carga. La conferencia que voy a dictar es fundamentalmente los computadores cuánticos que tenemos en la actualidad y su tecnología. Les voy a mandar la invitación por si alguno se anima, está desocupado a las 4, la novia o el novio le da permiso, en fin, y quieren aprender de esto. Entonces, esta conferencia la voy a dictar en memoria de Peter Higgs, que fue un señor que cambió la comprensión del universo. Peter Higgs murió hace 2 días en Escocia, ¿sí? Y fue un hombre muy interesante, un físico muy interesante. Dice que lo único bueno que hizo en la vida, o la única idea buena, fue proponer el bosón de Higgs. Pero quiero, a la luz de lo que sabemos de electricidad, hablar un poquito de esto. Entonces, en en la física actual hay una cosa que se llama el modelo estándar de partículas, de la física de partículas, ¿cierto? Aquí me voy a demorar solo 2 diapositivas. En ese modelo hay 2 tipos grandes, gigantes de partículas. El primer tipo grande de partícula que tenemos son los que llamamos fermiones, ¿cierto? En honor a Enrico Fermi, un italiano muy brillante, un físico muy brillante, de por allá de los años 20, 30, 40, trabajó en el proyecto Manhattan, en la bomba atómica, y era un hombre de una genialidad gigantesca, los fermiones. Y la otra gran división de las partículas o de la física de las partículas son los bosones. Los bosones, creo, no estoy seguro, esa palabra viene de un señor que se llama Bose, ¿cierto? Que trabajó con Albert Einstein y que hizo pues unos aportes interesantes a una cosa que se llama el modelo Bose-Einstein para muchas partículas. Entonces partamos de esto. Tenemos los fermiones. ¿Ustedes qué fermión conocen ahora grande? Pues este que les he enseñado, que es el bendito electrón, y que les he dicho que cuando uno tiene exceso de electrones, pues tiene un ion y tiene cargas negativas, y cuando le faltan electrones, pues tiene cargas positivas. En última, las cargas positivas son la ausencia de electrones. ¿Qué pasa con los fermiones? Los últimos descubrimientos, y estos sí son de ahora, mientras ustedes crecían se volvían grandes en el mundo, es que los fermiones están formados por 2 tipos de partículas. Unas partículas que se llaman los quarks y otras partículas que se llaman los leptones, ¿cierto? No sé de dónde vienen las 2 palabras, pero
la idea fundamental es que, por ejemplo, un protón está formado por un quark up, ¿sí? Por un quark down, un abajo, y creo que un extraño. Entonces, todas las partículas que conocemos en el mundo se pueden comprender como el glue o el juntar quarks. Listo. Pero hay unas partículas que ni por el carajo, hasta el momento, se conforman o se forman con quarks. Listo. Los protones y los neutrones sí están hechos de quarks, pero el electrón o los leptones no están hechos o no, sus componentes no son quarks. Entonces, las partículas leptónicas son únicas en el universo y esas partículas no están formadas por otras. Listo. Entonces, el primero es el electrón, que eso es un bendito misterio, ¿cierto? Ya hemos logrado fotografiar electrones y eso es una cosa muy loca. La segunda partícula que no está formada por quarks es el muón. La tercera es un muón que se llama el muón tau. Hay un neutrino que se llama electrón neutrino, otro que se llama muón neutrino y otro que se llama neutrino tau. Estos neutrinos son una cosa totalmente crazy porque bañan el universo, muchachos. En estos momentos a nosotros nos atraviesan miles de millones de neutrinos y no nos damos cuenta. Los neutrinos pueden atravesar la Tierra sin que interactúen siquiera con la Tierra. ¿Entienden esa parte? Son una completa locura y todo el universo está bañado de neutrinos. ¿Ok? Entonces, estas 6 que hay aquí no están formadas por quarks, son únicas, indivisibles y parecen ser bloques fundamentales y se llaman los leptones. Ok, ahora vamos a esto. Hay unos señores que transmiten o que son los portadores de las 4 interacciones fundamentales. Esas 4 son la gravitación, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y el electromagnetismo. Ok, entonces, sin esos 4 portadores, no tendríamos la interacción que tenemos en el universo. Y aquí viene lo siguiente. El gluón es una partícula portadora que transporta la fuerza fuerte que mantiene unidos a los quarks. Es decir, para que 2 quarks formen una partícula, digamos un protón o un neutrón, el gluón es el señor que está transportando la fuerza. Ese señor es quien hace esa labor. Este es muy interesante. Ustedes en este curso no van a entrar en él, pero este es toda una locura, porque este señor, el fotón, son los mensajeros de la fuerza electromagnética. Es decir, cuando un electrón repele a otro electrón, es porque me dio un fotón y ese fotón dijo, aquí hay un electrón. Listo. O cuando 2 cargas se juntan es porque el fotón fue capaz de mediar entre esos. Hay 2 bosones, que son el bosón Z y el bosón W, y esos señores son los que llevan la fuerza débil. Listo. Eso lo que causa es la fuerza nuclear débil, es la que mantiene unido al átomo. Pero esa fuerza nuclear débil es la que nos permite también hacer fusión y fisión nuclear. ¿Ok? Entonces, este modelo es de lo que es esto, y la mecánica cuántica y también el electromagnetismo son de las teorías más bien fundamentadas en la física. Pero aquí viene un señor que fue la razón por la cual Higgs se ganó su premio Nobel y por la cual este hombre va a quedar en la historia, y es el bosón de Higgs. Resulta que este señor se preguntó lo siguiente. Se preguntó de dónde obtienen la masa esas partículas. O sea, ¿cómo es que las partículas, todas
estas, quarks, quarks, leptones, todas ellas tienen masa, el fotón no tiene masa. Entonces a él, en un cálculo matemático, se le ocurrió decir, no, venga, es que hay un señor que es el bosón de Higgs, ¿cierto? A él le daban esos cálculos matemáticos, que es la que le da masa a los quarks y los leptones. ¿Listo? Entonces, esa partícula hizo que este señor creara un concepto que ustedes ya entienden, y es, acuérdense, el concepto de campo eléctrico. En la siguiente parte de este curso vamos a ver el concepto de campo magnético. Este señor propuso una cosa como el campo de Higgs. Esto es una cosa rarísima, muchachos, eso solo se le ocurrió a un genio. Él lo hizo por allá en 1964. Los cálculos le daban para proponer ese campo. Propuso la idea y la dejó ahí. Este señor solo escribió 5 artículos en su vida. Dicen que 4 son inocuos y que el que hizo del campo de Higgs y del bosón de Higgs revolucionó la física. Y entonces ustedes lo que tienen que imaginarse es lo siguiente. El campo de Higgs es un entorno invisible que termina como permeando todo el universo y que impregna de masa a las partículas que navegan en él. Y eso lo hace a través del bosón de Higgs. Eso es muy raro, muchachos. Es como si una partícula fuese algo como un fantasma, ¿cierto? Eso está ahí y eso no tiene masa, pero cuando entra en el campo de Higgs es capaz de adquirir masa a través del bosón de Higgs, ¿cierto? Entonces aquí hay una representación artística de cómo sería el campo de Higgs, es decir, cómo todo esto de color azul permea todo el universo, y cuando las partículas están en ese universo, que es el nuestro, entonces adquieren la masa, ¿sí? Y eso es bien importante. Y este es el resultado de un choque que se hizo en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, que mostraron los rastros del bosón de Higgs. Todos estos son rastros del bendito bosón de Higgs, y por eso Peter Higgs se ganó el premio Nobel hace 2 años, 2020, 2019 creo, hace 3 años, 3 años se ganó el premio Nobel porque descubrió el campo de Higgs y el bosón de Higgs, ¿cierto? Hay una historia muy bonita pues alguien dice que la llaman la partícula de Dios, pero eso es simplemente porque un físico desesperado por no encontrar esto, pues lanzó un madrazo y dijo, necesitamos encontrar el hijo de tantas componentes, ¿cierto?, que hace que esto ocurra y que parece que fuera Dios. Entonces los periodistas lo escucharon y de ahí salió que llaman a eso dizque la partícula de Dios, pero eso es solamente porque un físico echó un madrazo una vez. Entonces, para efectos de esta clase, lo importante es comprender esta parte, que el electrón y su masa son adquiridas a través de un proceso que se llama el campo de Higgs a través del bosón de Higgs, ¿cierto? Eso es importante que lo entiendan y creo que hasta ahí queda esto. Ya la conferencia del sábado es una conferencia de alta costura, ¿cierto? Yo voy a pasar esto muy rápido, no voy a mostrar esto mucho, pero aquí voy a mostrar los distintos tipos de computadores cuánticos que tenemos. Los computadores cuánticos basados en superconductores, los computadores cuánticos basados en átomos atrapados, los computadores cuánticos basados en átomos neutros, y así sucesivamente voy a mostrar todos estos instrumentos que son bacanísimos. Así que quien se anime está invitado a esta presentación y bueno, eso es alta costura. Eso, muchachos, necesitan un buen nivel de física.
necesitan, pues ustedes ya lo tienen con lo que han podido lograr conmigo en parte, pero uno tendría que entender la física moderna y la mecánica cuántica un poco para poder entrar aquí. Pero también esto se trabaja mucho desde la perspectiva de la inteligencia artificial y esto va a cambiar completamente el mundo como ustedes lo conciben. Así que los espero invitarlos a esa conferencia en el sábado. Listo, les voy a mandar el enlace por si alguno se interesa. Ok, bien. Entonces, ya les mostré una cosa interesante y es que los computadores cuánticos superconductores utilizan unos elementos que se llaman los capacitores, ¿cierto? Entonces nosotros en esta parte del curso, estos 2 capítulos son muy fáciles, muchachos. Este curso empieza así, muy duro. Luego bajamos y es muy suave. Y la parte final de este curso es durísima. Listo. O sea, la parte de magnetismo es muy dura porque se necesita mucha imaginación y aplicar mucho lo que hemos entendido ahora. Entonces, capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un sistema de almacenar cargas. ¿Cómo qué? Como una batería. Pero vamos a ver la diferencia entre un capacitor y una batería, que es lo realmente interesante. Dieléctricos. Un dieléctrico es un aislante, generalmente se usa parafina, que se pone aquí dentro del capacitor para que ese señor pueda almacenar aún más carga. Es decir, los dieléctricos son materiales aislantes que hacen que se mejore lo que es el capacitor. Se llaman dieléctricos porque es la forma en que los físicos, los químicos y todos los científicos se refieren a los materiales aislantes. Entonces esto podría llamarse capacitancia y materiales aislantes dentro de un capacitor. Una pregunta interesante es la siguiente. Profe, ¿y si ya estaban inventadas las baterías? ¿Cierto? ¿Cierto? Ya las baterías siempre han sido un proceso electroquímico interesante y todos jugamos con baterías, ¿cierto? Entonces, ¿para qué necesitamos almacenar energía de otra manera? Es decir, no es suficiente con las baterías. Esa es una pregunta muy bella y es, si aprendimos a almacenar cargas aquí en una batería, ¿para qué carajos necesitamos esto? Listo. Esa pregunta, que es una pregunta difícil y bonita y que tiene unas aplicaciones tecnológicas muy bellas, esa pregunta la ayudó a responder Tesla y la ayudó a responder también este inventor norteamericano, ¿cómo se llamaba? Que fue muy enfrentado a Tesla, ¿cierto? Edison, Thomas Alva Edison, ¿sí? Esa es una historia bastante curiosa. Pero esta pregunta la ayudó a resolver Tesla y tiene que ver con la forma como en la actualidad nosotros pudimos iluminar las ciudades, pudimos iluminar el mundo, pudimos hacer todas las cosas que obviamente hacen que tengamos energía disponible a través del tendido eléctrico, a través de las subestaciones, a través de las termoeléctricas, a través de la energía nuclear, a través de las hidroeléctricas que tenemos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todo eso, responder esa pregunta tiene que ver con eso. Y también tiene que ver con el problema de por qué la matriz de energía solar no resolvería completamente el consumo de energía que necesitamos en el planeta. Entonces esto está conectado de una manera muy interesante a problemas de orden actual. Por ejemplo, todo el mundo se está quejando de que las facturas han subido un 30% de energía eléctrica y eso tiene que ver también con este fenómeno y con obviamente políticas públicas que gente que no sabe de electricidad y magnetismo ni sabe
de generación de energía, pues toma decisiones como creyendo que eso es, no sé, que eso es como hacer un pancake o una arepa de las que nos gustan los paisas, ¿cierto? Eso ahí se necesita conocimiento. Y por eso las universidades los preparan a ustedes, porque ustedes son los que a futuro van a tomar decisiones respecto a estas cosas. Listo. Son las 8:34. Vamos a trabajar hasta las 40 hasta las 40 y qué. Hasta las 45 y descansamos 15 minutos. Pero quiero que veamos un video. Espérenme, yo lo cargo. Entonces, voy a mostrarlo. Está en inglés. No sé, espérense, yo veo si les puedo poner los subtítulos. Se los voy a poner en inglés porque es lo único que hay ahí. Ustedes miramos este video, es un poco largo, pero voy a ver esto hasta las 6:45, a las 6:45, a las 6:45 paramos y seguimos con la clase tal cual la quiero dictar. Listo. Entonces, este es el video. Yo no sé quiénes de ustedes se defienden en inglés, espero que todos. Vamos a ver un poquito de qué es lo que vamos a trabajar en esta parte del curso, que es muy bonita. Most fundamental electronic components we use. You would have to look very hard to find a circuit which didn't have a capacitor in it. But do you really know about capacitors? Stay tuned till the end, as this video covers all the fundamental aspects of capacitors. The capacitor symbol has two parallel lines, either flat or curved, representing how the capacitor is made. A curved line indicates it's polarized, likely an electrolytic capacitor. If the symbol lacks polarity indication, it's likely a non-polar capacitor. Let's explore the internal components of a capacitor. By delicately removing the outer plastic label and metal cover, we can reveal multiple layers of rolled paper inside. These layers can be carefully unrolled and separated. This rolled paper comprises two or more parallel conductive metal plates, each of which is connected to a terminal wire. These wires serve as the connection points to the rest of the circuit. Importantly, these parallel metal plates do not physically touch each other. Instead, they are electrically isolated by high-quality insulating material layers commonly referred to as the dielectric. The symbol representing a capacitor precisely illustrates this arrangement. Two parallel lines within the symbol represent the conductive plates, and the space between them signifies that the plates are separated by a dielectric layer. Using the water analogy, we can understand the behavior of capacitors more easily. Imagine two pistons, each containing water, connected by a pipe. When we apply a constant force to piston A, water starts flowing to piston B due to increased water pressure. This phenomenon is akin to the flow of electric current in a circuit. When a battery is connected to a circuit, electrons move from the negative terminal to the positive terminal. However, in the context of electricity, we consider current to move from the positive terminal, high potential, to the negative terminal, low potential. Here, we have an elastic chamber connected to a water pipe, acting as a barrier between two sides. Water from side A cannot flow to side B, and vice versa. We've dyed the water in side B with green color, but it can't mix with the water in side A due to the membrane's impermeability. This elastic membrane can stretch to a certain degree, allowing the piston to move based on the water pressure difference between the two sides. The membrane halts its expansion when the elastic force matches the applied force. Now that we've stored some energy in the membrane, if we disconnect the pistons and connect the two ends of the chamber, the membrane can move the water in the opposite direction and return to its initial state on its own. Initially, we store energy in the device, and then we can use the stored energy to do useful work. We can plot the membrane resistance force over time. Now let's examine the process in slow motion. Initially, the resistance force is 0. When we apply an external force, the resistance force doesn't increase instantly.
It begins from zero and then rises rapidly. However, as the membrane starts to expand, the rate of increase of the elastic force decreases over time until it matches the applied force. Now let's remove the pistons and connect the two ends. The force begins to decrease rapidly. However, as the membrane starts to contract, the rate of decrease of the elastic force slows down over time until it becomes zero. Can you predict what occurs with the water flow during this period? Initially, the membrane is in its resting state, almost as if there is no membrane present at all. Consequently, even a slight force can move a significant amount of water through the pipe. However, as the water begins to move, the membrane expands and starts to exhibit resistance to the water flow, causing it to gradually decelerate. This process continues until the water flow eventually comes to a halt. If we remove the pistons and connect the two ends of the chamber, the membrane can move the water in the opposite direction and return to its initial state. Initially, a significant amount of water flows in the opposite direction. However, as the membrane begins to contract, the force decreases, causing the water flow to gradually decelerate. Let's compare these two situations. Understanding this water analogy will help you better understand how capacitors work. The negative water flow indicates the water is flowing in the opposite direction. It's important to note that when we add water to one side, the same amount of water leaves from the other side. This is how a capacitor works. When we connect a capacitor to a battery, here's what happens. At first, the capacitor voltage is zero. Over time, the voltage gradually increases until it matches the supply voltage. If we disconnect the battery and connect the two ends of the capacitor through a resistor, the capacitor voltage starts to decrease quickly until it becomes zero. Now let's consider the current. In the beginning, the current is high. However, as time progresses, it diminishes and eventually reaches zero. If we disconnect the battery and connect the two ends of the capacitor through a resistor, a significant current starts flowing in the opposite direction. Over time, this current diminishes and becomes zero. Here, voltage behaves similarly to the membrane force, as seen in the earlier example. Similarly, current behaves like the water flow in the analogy. Let's explore this further. Imagine a battery with positive and negative sides. The negative side holds a surplus of electrons, leading to high electron pressure. In contrast, the positive side lacks the same number of electrons, creating a lower electron pressure compared to the negative side. This difference in electron pressure is known as the potential difference, measured in volts. Let's turn our attention to the capacitor. It consists of two metal plates separated by an insulating layer that prevents electron flow. Initially, both plates have an equal number of positive and negative charges, resulting in a neutral state with zero total charge. Therefore, the electron pressure on the plates can be seen as zero. Let's connect the capacitor to a battery. Focus on the right side of the circuit. Electrons from the negative side see that the capacitor's plate A has less electron pressure compared to the negative side of the battery. Thus, they try to move towards plate A. Similarly, on the left side, electrons in plate B of the capacitor move towards the positive side of the battery, attracted by the lower electron pressure. Remember, the electrons can't cross the insulating layer, so as one plate gains an electron, the other releases one. This creates the effect of a continuous electron flow, resembling a current through the circuit. Let's examine the changes in electron pressure. I'll represent the electron pressure of each end using scales.
Initially, there's a significant difference in electron pressure between the battery and the connected plates. This prompts electrons to move towards regions with lower pressure. Consequently, the electron pressure increases on one plate and decreases on the other. As the electron pressure difference diminishes, the electron speed slows down, causing a decrease in current. Eventually, when the voltage across the battery and the capacitor becomes equal, the current stops entirely. This clarifies why the voltage difference between the two plates begins at 0 and gradually increases. It also explains why the current decreases over time and eventually reaches 0. It's important to note that as electrons move, the battery's voltage undergoes a slight change, but this alteration is minimal and can be disregarded compared to the capacitor's voltage change. Now let's remove the battery and connect the two ends of the capacitor through a resistor. Initially, there is a significant electron pressure in plate B and a very low electron pressure in plate A. Consequently, electrons rush towards plate A through the resistor, resulting in a high current but in the opposite direction. Over time, the electron pressure difference decreases, causing the electrons to slow down gradually. When the pressure difference reaches 0, the current stops. Bien, prometido, 8:45, descansamos 10 minutos, 8:55 nos vemos para que continuemos entendiendo esto un poco más. ¿Listo? Entonces, espero que estén entendiendo ese video, es muy bonito, es una cosa loca. Nos vemos en 10 minutos, ¿les parece? Bien, sigamos. Entonces, ahí hay un conjunto de videos. Esta presentación yo se las pongo ahora a ustedes, ¿cierto? El video que estábamos viendo, ahorita lo terminamos porque pues la idea es ir construyendo. Ahí hay conceptos bastante fuertes y hay que irlos trabajando bien. Entonces empezamos con la configuración básica de un capacitor, ¿sí? Lo que tenemos aquí es claramente una carga positiva o un conjunto de cargas positivas y un conjunto de cargas negativas. Observen que cuando uno habla de una carga Q es porque está hablando de igual el número n, que es un número cuantizado, n veces la carga de un electrón. ¿Listo? Eso es importante, es decir, Q es n veces una cantidad muy grande de electrones que todavía no hemos calculado en realidad cuáles son. Entonces, lo que se ha descubierto es que, o lo que se descubrió y lo descubrió Leiden, a través de una cosa que llama la botella de Leiden, es que esta configuración nos permite almacenar cargas. ¿Listo? Y lo que ustedes acabaron de ver en el video es muy bonito y muy interesante porque esta configuración nos muestra que si uno pone un material aislante y un metal aislante, entonces aquí voy a poner las placas y aquí voy a poner la parte metálica que separa las placas del dieléctrico. O sea, si uno va llenando esto así, lo va llenando así, lo va llenando así, entonces la capacitancia o la capacidad de almacenar cargas va a aumentar. ¿Listo? Eso fue lo que vieron cuando el señor mostraba que desenrollaba el sistema, que habían unas hojitas de parafina, de dieléctrico y un metal. Y que eso se enrollaba simplemente para facilidad el instrumento como tal o el dispositivo como tal. Ok, empezamos con la parte más básica. Tenemos dos placas, una placa con una carga más Q y una placa con carga menos Q. Estas placas tienen un área A y van a estar separadas una distancia D. Entonces a este señor, en las notas que estamos siguiendo, que son las del MIT, lo vamos a llamar un capacitor de placas paralelas. Ese será el nombre que le daremos a este caballero, capacitor de placas paralelas.
Existen capacitores cilíndricos como los que vieron ahora, o existen capacitores esféricos que casi no se utilizan, pero también podría uno tenerlos sin mayores problemas. Bien, lo que se encuentra experimentalmente es que hay una relación entre la cantidad de carga que puedo almacenar, la capacidad de la carga y la diferencia de potencial. Delta V es el V final, el potencial o la placa que está a potencial más alto, pongamos la V más, menos V menos. Hay algo importante que dijeron en el video y es que si usted tiene una batería, ¿cierto? Este es el polo negativo, este es el polo positivo de una batería, siempre el positivo va más grande. Entonces, tenemos una batería, eso lo mostraron en ese video y es una cosa interesante. Y tiene un alambre aquí, un alambre metálico. Entonces ellos mostraban que realmente los electrones fluyen en este sentido. Fluyen de menos a más. Esa es la dirección en que fluyen los electrones, buscando la parte positiva. Listo. E menos. ¿Cierto? Esa es la dirección en la cual los electrones van a fluir. Pero hay una convención que es muy importante, que la mostró también el señor en el video, y es la siguiente. Realmente, para nosotros, la dirección de la corriente de electrones va a ser en sentido contrario. Es decir, esto va a ser la dirección de la corriente I. ¿Y cuál fue la razón que dio el señor que nos estaba enseñando en el video? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue la razón para esa convención? Porque eso es una convención. ¿Se acuerdan lo que él dijo? Ni idea. Bueno, fundamentalmente en el video que ustedes lo van a ver, la idea es que esta parte está a mayor potencial, ¿cierto? Esto es V más. Y esto está a menor potencial, V menos. Listo. Entonces el delta de V, que no es más que esta diferencia, V más menos V menos, para hacerlo coherente con esto y para que no tengamos problemas, entonces, los electrones van a girar en este o van a moverse, pero las corrientes siempre van en sentido contrario. ¿Cómo se puede uno imaginar esto? Yo ya les había hablado de algo y es, uno puede imaginarse que aquí se van moviendo esas cargas negativas, discúlpenme, pongo esto, esas cargas negativas se mueven así, ¿cierto? Pero lo que uno se puede imaginar, u otra forma de verlo, es lo siguiente. Uno puede decir, no, venga, esto también se puede ver, en lugar de ver el flujo de electrones, yo podría ver el flujo de huecos o de vacancias, así se llama, que dejan los electrones a medida que van hacia ese lado, ¿cierto? Entonces, es como el problema del parqueadero. Uno puede mirar la cantidad de carros que entran, ¿cierto? Es una forma de ver el problema. ¿Cuántos carros están entrando y se están parqueando? Pero también hay otra forma de verlo, y es cuántos parqueaderos están quedando libres. Esos son los huecos. ¿Me entienden esa analogía, chicos y chicas? Sí, sí, pues entonces sería algo como la carga que tenía menos las vacancias es igual a las que se cargan, algo así. Sería más bien que tú, en lugar de ver carros entrando al parqueadero, ves huecos que van quedando. Entonces aquí lo que se establece es como un flujo, David,
de huecos. O sea, cada electrón que pasa va dejando como un hueco. Entonces uno puede ver el problema de dos maneras, como el problema de una carga positiva que se va moviendo en sentido de las manecillas del reloj, o el problema de una carga negativa que se va moviendo en dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Lo aprecias? Listo. Entonces las corrientes siempre las vamos a ver de esta manera, pero es por esta convención, porque este polo siempre va a estar a un potencial más positivo. Si no, nos tocaría meter un signo menos por ahí y eso se volvería bastante fuerte. Vamos a ver que este factor C solo depende de la geometría del capacitor, no depende de ningún otro factor. Entonces, ¿en qué se mide? Se mide en faradios. Un faradio es un coulomb sobre un voltio y esto es esta cantidad, pero eso es gigantesco, muchachos. Un capacitor de un faradio tendría el tamaño del estadio Atanasio Girardot, ¿cierto? Y ninguno de ustedes conoce circuitos circuitos eléctricos que tengan el tamaño del Atanasio Girardot, del estadio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es más normal encontrar capacitores en términos de nanocoulombs o de milicoulombs o de microcoulombs. Listo. ¿Por qué? Porque son pequeñitos y van a tener capacidades en el orden de nano, micro o mili. Listo. Nunca vamos a tener capacitores de un faradio. Ahora hay supercapacitores en la actualidad que están hechos con nuevos materiales, que eso sí es una locura, muchachos, y de eso pues tendríamos que hablar, pero no es el momento porque apenas estamos aprendiendo a gatear, todavía no caminamos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos capacitores? Lo dijeron en el video. Que uno es polarizado, el de la derecha, y el que está en la izquierda no es polarizado. Exacto. ¿Qué significa que algo sea polarizado? ¿Tienen idea? Esa Que palabra. tiene un momento dipolar. No, que es Un dipolo. momento dipolar. A ver, David tiene en parte razón, pero es un concepto mucho más grande. O sea, David tiene razón, pero es una cosa mucho más grande, ese concepto, ¿cierto? Ese concepto. La polarización en general es como un concepto muy grande en física, pero voy a explicarlo de la siguiente manera. Supongan que ustedes tienen un rayo de luz que va en esta dirección. Entonces lo que uno dice es que el rayo de luz está polarizado en el eje X, ¿cierto? Pero tienen un rayo de luz también que está polarizado en esta dirección, es decir, la polarización de la luz es en el eje Y. Pero ustedes también podrían tener un rayo de luz que estuviera polarizado tanto en X como en Y. Polarizado quiere decir como la dirección en la cual va ese rayo de luz, XY. O ustedes podrían tener el mismo rayo de luz polarizado 45 grados, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver más con la forma cómo se distribuye la corriente dentro del capacitor o cómo se carga, pero es un concepto que todavía no entendemos bien, que es un capacitor polarizado y que es un no polarizado. Aquí lo puse al contrario, listo, aquí me equivoqué, este es polarizado, este señor aquí, y este señor es no polarizado. Listo, pero tiene que ver más con la construcción, David, tiene más que ver con la forma como está hecho el capacitor, luego lo vamos a ir comprendiendo un poquito más.
¿Cómo se puede ver entonces el capacitor? Placas paralelas más Q menos Q, uno podría ver esto como un campo eléctrico completamente uniforme. Aquí este dibujito sería el campo eléctrico que sale de la placa positiva y entra a la placa negativa. Aquí son un poco exagerados en las notas y ponen no uniforme este campo, es decir, el campo aquí va a tener unas pequeñas variaciones, no sabemos qué tantas son, pero observen que sobre los bordes uno tiene lo que se llama el efecto de borde del capacitor, ¿cierto? Todo esto, desde el nivel de la técnica, hay que controlarlo muy bien controlado. Entonces, ¿cómo calcula uno la capacitancia? Esa es como la pregunta que uno tiene que saber. Primero, sabemos que Q, ¿cierto?, es igual experimentalmente a la capacitancia por delta de B. Esa es una expresión experimental, también se puede deducir, pero aquí podríamos escribir esto como vea. La capacitancia es igual a la cantidad de carga Q. Supongamos que B final menos B inicial, que el B inicial es 0, entonces puedo escribir esto, la capacitancia igual a C igual a Q sobre B. Listo. Esta es la expresión que más se suele usar para hacer esto. Entonces, cuando quiero calcular la capacitancia, lo primero que tengo que calcular es el potencial. Porque la carga, en general, pues puedo calcularla y puedo saber cuánta carga estoy entregando o cuánta carga hay en el sistema. Entonces, calcular una capacitancia equivale a calcular el potencial eléctrico. Por eso, primero se ve el tema de potencial para poder hacer esto. Y ya vimos que el potencial, ¿cierto?, es, en términos generales, menos la integral de E punto, punto de L, ¿cierto? Esta expresión la conocemos. Ok. Es un producto punto. Y que esto es un campo escalar que está relacionado con que B es escalar, E es un campo vectorial, son campos totalmente distintos. Este es un campo vectorial y ya les he repetido desde la primera clase cuál es la relación o cómo pasa uno de un campo vectorial a uno escalar o de uno escalar a uno vectorial, ¿cierto? Eso ya lo saben. ¿Quién me dice esta expresión qué es? La ley de Gauss. Exactamente, la ley de Gauss. ¿Por qué tiene la doble integral, David? Y cerrada. Porque, a ver, porque ahí estás calculando el flujo sobre una superficie cerrada. Aquí estoy utilizando más bien un área, David, en lugar de superficie. Listo. Ok. Entonces, realmente, por ejemplo, si cojo esta área, listo, un rectángulo, entonces tengo lo que David acaba de decir es claro, tengo que empezar aquí, calcular este punto, luego calcular este otro punto, luego calcular este otro punto y luego cerrar esta integral. Entonces, por eso le ponemos la rayita. Y bueno, David tiene razón, aquí lo ponen sobre la superficie cerrada, ¿cierto? Está bien, está bien. Entonces, esto es la ley de Gauss, me dice que esto es igual a la carga encerrada sobre subcerro. ¿Por qué necesito la ley de Gauss, muchachos y chicas? En el cálculo de la capacitancia. Díganme. Díganme alguien que me diga por qué aquí ponemos la ley de Gauss.
Supongo que de ahí puedes obtener la carga encerrada. Y con eso No, subirse el otra voltaje. cantidad mejor aún, David. Pues ahí Otra, calculas el flujo eléctrico. sí, Pero no sé cómo el flujo eléctrico te puede ayudar acá. no. Acuérdate, David, de una cosa importante, y es que estos problemas tienen que ser de alta simetría. Esta integral de E punto de A, esta integral, tiene que ser fácil de calcular, de manera tal que uno de estos elementos sale de ahí. ¿Quién sale de ahí? En la mayoría de problemas de los El campo. sale el campo. Y luego ese campo, ¿dónde te sirve? ¿Dónde te sirve Bueno, ese ese campo? campo me sirve para calcular el voltaje. Exacto, me sirve para calcular el potencial. Entonces, por eso es lo siguiente. Yo les decía, tres tipos de capacitores. Esféricos, placas paralelas o cilíndricos. Los tres problemas tienen alta simetría. Listo. Como tienen alta simetría, entonces usar la ley de Gauss es fácil para calcular este producto punto, y este producto punto me va a dar que yo puedo sacar E de ahí y hacer la integral sobre dA. Luego, al calcular E, simplemente lo voy a meter en esta expresión, vuelvo y calculo E punto de L y obtengo el valor del potencial. Y al obtener el valor del potencial, voilà, como dicen los, eh, los que hacen descubrimientos. Ya soy capaz de calcular la capacitancia. ¿Estamos? Entonces intentemos hacer con este capacitor de placas paralelas eso. Observen, delta B, en este caso, B menos B más, no sé por qué a ver, delta de B es la parte final menos la parte inicial. Observen, esto es bacanísimo que lo tengamos aquí. Si observan ese signo menos, viene justo de la forma como están tomando esto aquí. ¿Estamos? Y ese signo menos lo vamos a intentar evitar, y por eso los autores toman aquí el valor absoluto. ¿Listo? Y dicen que C es igual a Q sobre delta de B. Entonces observen lo que pasa. Si calculamos ¿dónde estoy? Aquí. Quiero calcular, ¿cierto? Quiero calcular la capacitancia sobre este señor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, las placas están separadas una distancia d. Este señor tiene una carga menos Q y este señor tiene una carga más Q. Para este caso vamos a usar un campo uniforme distinto al que pusimos ahora. Y vamos a tomar como superficie gaussiana este rectángulo va a ser nuestra superficie gaussiana. Entonces, ¿qué se hace? La integral cerrada, ¿cierto? Tan de E punto de A va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, es esto. ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Qué? Este E va a ser paralelo al diferencial de área que voy a tomar ahí. O sea, sobre estas caras tomo el de A, eso va a dar 0, sobre estas caras tomo el de A, va a dar 0, pero sobre esta cara, el E y el de A son paralelos, o sea, esto es, digamos, de A sub 1, esto es de A sub 2, y esto es de A sub prima.
Listo. De A'. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Ah, bueno, en la parte de E punto de A1, 0, E punto de A2, 0, E punto de A', E de A'. Y E puede salir de ahí, entonces por eso saco E de aquí y al integrar de A', que es este señor que tengo aquí, me va a dar A'. ¿Me entendieron eso o no, mis queridos estudiantes, que los aprecio tanto? Díganme. ¿Sí lo vieron o no? Sí, profe, sí. Ok, David, perfecto, perfecto. ¿Alguien más? María, ¿lo entiendes perfecta, María Los Ángeles? Juan Felipe, ¿lo entiendes? Emanuel, Alejandro, No, profe, en realidad no. ¿no lo entiendes? La verdad es que no, ¿No lo ves? no, señor. Ok, ok. ¿Quién más no lo entiende? Profe, yo también se me hace un poco confuso. Ok, listo. Emanuel, listo, listo. Voy a volverlo a explicar, pero lo voy a explicar. Espérenme, yo hago una cosa. Espérense, yo adiciono una nueva diapositiva. Ya deben estar viendo ahí. ¿Cierto? Listo. Ahí tengo una nueva diapositiva de maravilla. Listo. Bien. Yo lo voy a explicar de nuevo como para que lo cojan. Tengo un par de placas, ¿cierto? Una placa tiene una densidad de carga sigma y la otra tiene una densidad de carga menos sigma. Listo. Entonces, esas placas van a generar un campo eléctrico, que es un campo eléctrico en esta dirección, de más a menos. ¿Sí o no? Bueno. De antemano, también podemos conocer una cosa interesante, y es que el potencial en este punto, aquí el potencial va a ser V más, listo, y va a ser grande comparado con el potencial aquí, que va a ser V menos. Listo. Y podríamos trazar las superficies equipotenciales si nos diese la gana. Ya sabemos que son perpendiculares unas a otras. Entonces, genial, ¿cierto? Entonces, lo que nos piden es, venga, vamos a intentar encontrar el valor del potencial B en esta configuración. Entonces, hay una expresión que me dice que esto es la integral de E punto de L. Si no recuerdan esta expresión, por favor, váyanse a las notas. Bueno, yo voy a poner un punto. Váyanse a las notas de la parte anterior y repasen esto. Esto tiene una gran relación con lo siguiente. Observen que esto lo hemos visto muchas veces y es que el campo vectorial es igual a menos el campo escalar. ¿Listo? Menos nabla B. O sea, observen que estas dos expresiones son biunívocas. No sé si es la expresión correcta en matemáticas, si Antonia está por ahí me dará varilla, pero lo que quiero decir es que o encuentro E o encuentro B y puedo pasar de uno a otro sin mayor problema. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Ah, venga, vamos a hacer una cosa. Como la densidad de cargas está aquí, entonces vamos a poner una superficie que es un rectangulito. Lo puedo poner aquí, ¿cierto?
También lo podría poner aquí, en cualquier lado lo pongo, ¿cierto? Pero los físicos y los matemáticos en general siempre buscamos la superficie gaussiana más sencilla. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner un rectángulo. Este rectángulo va a tener una área hacia acá, ¿cierto? O sea, puedo trazar un vector área perpendicular a la superficie, hacia ahí. Va a tener otro diferencial de área a este lado. Va a tener otro diferencial de área a este lado y va a tener otro diferencial de área a este lado. ¿Lo ven? Sí, caen en cuenta. Estos son los diferenciales de área. Este es el diferencial de área 1, 1. Este es el diferencial de área 2. Este es el diferencial de área prima que voy a llamar para ser coherente con las notas del MIT. Y este es el diferencial de área 3. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Es que toda esta integral cerrada que David me dijo que tenía que ser sobre toda la superficie, que es E punto de A, para poder calcular la ley de Gauss ahí y encontrar el campo eléctrico, ¿cierto? Este E punto de A va a ser igual a la carga encerrada, Q encerrada, en ese caso va a ser sigma, ¿cierto? Sobre epsilon sub 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya nos estamos soltando un poquito. Resulta que esto va a ser, esta integral va a ser sobre toda la superficie, entonces esto se convierte en E. E. Digamos que esto, podríamos, sí, digámoslo así, esto es E punto dA, dA 1, ¿cierto? Esto se va a dividir en estas integrales más integral de E punto dA2. Ahora sí están cayendo en cuenta o no, David. O todavía sigue siendo un misterio. Más E. Bueno, ¿Cómo? no, prosigue, prosigue. Más E punto dA3 Esto también es un problema de notación de los textos. ¿Por qué? Porque muchos usan E.ds, ¿cierto? Más, porque pues tomarlo en términos del dA, esta última integral que es punto E.dA'. dA'. Todas esas cuatro integrales van a tener que ser iguales a la carga encerrada que es sigma sobre epsilon sub 0. Sigma positivo, porque dije que esta placa tenía una densidad de carga sigma. Ok, estamos. Entonces miren el problema de la ley de Gauss en que se me volvió. Se me volvió aquí en una cosa bacanísima y es la siguiente. Cambiamos de color y vamos a empezar a hacer esto. Miren el dibujo anterior y díganme, aquí voy a poner este de A.
¿cierto? Que aquí lo llamé DA1, DA1, DA1. Listo. Díganme cuál es el valor de E.DA1. Esta primera. ¿Cuánto vale? ¿Cuánta es la carga encerrada en esa primera? Miren el dibujo bien. ¿Cuánto estoy encerrando de carga? Cero, no. Cero. ¿Por qué? ¿Quién me dijo que cero que no vi? Profe, pues yo digo que es como por la distancia que hay entre el diferencial de área y el de... Es que no, Emanuel, no es eso. Es porque sencillamente sobre la parte superior de la placa no hay cargas. Todas Ah, las bueno, sí, cargas. pues eso es lo que más o menos quería decir. Ah, bueno, listo, listo. Eso es cero. La densidad de carga ahí es cero y lo pueden ver en el triángulo, en el rectangulito. Ahí no estoy, ahí no estoy almacenando absolutamente nada. Entonces esa primera, ¿dónde estoy? Esta primera integral es cero. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No No está estoy, cerrando. no estoy encerrando ningún sigma. Ok. Ahora miremos E.DA2 y E.DA3. En E.DA2, ¿estoy encerrando carga o no? O sea, la pregunta es, esto es DA2, este vectorcito que tengo aquí. ¿Tengo carga encerrada dentro de esta superficie o no? Díganme. Profe, pues sí hay, pero, o sea, no comparte la dirección de los diferenciales, pero sí hay carga ahí. Claro, Felipe, carga sí hay, claro, eso sí hay. Entonces, ¿por qué es cero esa integral? Si tenemos carga, ¿por qué es cero esa integral? Díganme. ¿Cuánto da el vector o el versor I.J? ¿Cuánto da este producto punto? Cero. Cero, ¿sí o no? Entonces, por qué E.DA1 y E.DA2 dan cero? Porque son Digan. ortogonales. Claro, claro, geometría vectorial, pues, y me imagino que no pasaron por ahí dejando pelos en el alambrado, sino que pasaron fue volando. O sea, promedio 4,5 en vectorial, ¿o no? Es decir, E.DA1 y E.DA2 es cero justo por esto, porque en el producto punto, si los dos vectores son perpendiculares, dan cero, pero carga encerrada sí tengo, la carga encerrada que tengo es esta. ¿Estamos? O sea que la razón por la cual da cero es justo esa, justo la dirección de los vectores E y punto de A. En el cuarto caso, E punto A, lo dibujé mal, yo sí soy torcido, hombre. En el cuarto caso, ¿cuánto da E punto de A? Díganme, ¿cuánto da? ¿Cuánto dan esos dos? O sea, en el cuarto caso, ¿cuánto da E punto de A prima? Da, bueno, da E, o sea, da 1 por E, E punto de A prima, David, ahí tienes que ser un poco más riguroso. E punto de A prima va a dar la integral de E de A prima por el coseno de cuánto.
De 0. De 0, ¿cierto? Entonces va a dar E de A' por 1, ¿sí o no? Como la integral no la estoy haciendo sobre E, sino sobre dA', entonces esto me va a dar E integral de dA'. ¿Estamos? Y entonces esto me va a dar E por A'. ¿O no? ¿Lo vieron o no lo vieron ya? ¿Sí lo vieron? Entonces observen, esto va a dar EA', que es esta cantidad, eso va a ser igual a Q encerrada sobre sub 0, pero Q encerrada sobre sub 0 va a ser sigma por A'. ¿Por qué? Porque la carga que encierro es esta densidad de carga por el área A'. Entonces el campo eléctrico en una configuración de estas va a dar sigma sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Si voy a mi otra diapositiva, yo ya sé que esto da 0, sé que esto da 0, esto lo acabé de calcular y aquí no es sigma, esto es un error de su profesor, esto es la carga encerrada, Q sub E. Y la carga encerrada, ese sí es un error mío y lo asumo, va a ser sigma por A', por el área que tomé. Ahí me equivoqué yo. Listo. Sigma por A'. Ok, entonces, por eso es que estamos aquí. E por A' es sigma por A' sobre epsilon sub 0 y el campo aquí es sigma sobre epsilon sub 0. ¿Quién tiene dudas ahí, chicos y chicas? Díganme. Sean bonitos. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Primero hay que entender, muchachos. Si no entendemos lo básico, no vamos a entender lo difícil. En la vida, eso es un principio. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, pero ahora tenemos que... María, ibas a decir No, algo. pero sí quedó claro, sino que pues igual está, pues hay que meterle mucha cosa a prueba, porque por ejemplo en el primero, en el de A, pues en el de arriba en que no había carga, yo dije, no, eso sí debía haber y no le encontraba sentido porque era 0. Exactamente. No, pero es muy bueno porque nos toca comprender conceptos. Es que esto se va enlazando, muchachos. Por eso yo les decía que los benditos quizzes semanales son el mejor método que yo he tenido para enseñar estos cursos. Porque como es un conocimiento gradual, uno tiene que irse soltando con eso. ¿Listo? Tiene que irse como a ver, ¿cómo es que vamos a hacer? ¿De qué manera? ¿Listo? Bueno, sigamos para que terminemos esta partecita. Entonces, tenemos que calcular esta integral. Menos la integral entre b más y b menos de e punto de s. ¿Cierto? Entonces, estos locos me salen con esto. Miércoles, ¿qué es esto? No, eso es fácil, vean. Ustedes tienen esto. Tienen que esta es la distancia d entre ese par de placas, d. ¿Listo? Y van a calcular, aquí hay un b más. Yo se los dibujé en la partecita anterior. Y aquí hay un b menos. ¿Cierto? La placa de arriba está a mayor potencial, la placa de abajo está a menor potencial. Y tenemos que calcular la integral de E punto dl. Realmente no es dl, sino que en este texto, en el texto del MIT, por un asunto de notación usan eso como ds. Pero este es mi diferencial de longitud.
Listo. Diferencial de longitud. Aquí lo llaman ds. Entonces tengo el campo eléctrico aquí, tan, el campo eléctrico. ¿Y cómo son este par de locos? ¿Perpendiculares o paralelos? De acuerdo al dibujo. Díganme. O sea, ¿este producto cuánto da? ¿Cuánto da ese producto? Por D por el coseno entre ambos, que es 0. Exacto, y entonces va a dar E sale, ¿sí o no? E va a salir de la integral y me queda la integral entre este punto más, no entre potencial, por eso está el punto más, y el punto menos, que sería lo mismo que decir la integral entre D y 0, ¿sí o no? Del ds o del dl que yo llamo ahí. Listo. Y entonces esto va a dar E y la integral va a dar S o la longitud que tengo ahí, pues digamos que es S para seguir la notación de estos señores, evaluada entre D y 0. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Por qué D y 0? Porque este punto es el que está en la parte D y este punto es el que está en la parte 0. O también, muchachos, no hay ningún problema. Puede uno hacerlo también de la siguiente manera. Uno podría llegar y decir, no, venga, voy a borrar esto, ¿cierto? Y decir, no, me paro aquí y voy a medir hasta aquí. Entonces tendría que ser entre 0 y D, porque a la final lo único que a usted le interesa es el valor absoluto. Entonces observen que esto les va a dar menos E por D. Este menos es este menos. Ok, pero me interesa solo el delta de potencial en valor absoluto y esto va a dar E por D. Entonces, lo que va a ocurrir es que la capacitancia va a ser Q sobre delta de B y va a ser E sub 0 por el área sobre D. ¿De dónde viene esto? De que delta de B es E por D. Aquí tengo E por D, ¿cierto? Y Q es E por A. Entonces se van los E y me queda E sub 0 A sobre D. Observen que todos estos factores son geométricos. Este es el área. Esta es la separación. Y esta es la permitividad eléctrica del vacío. Ok. ¿Estamos? ¿Lo entendieron o no lo entendieron, superingenieros? No se queden en silencio, que el silencio es una cosa aterradora. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? David, ¿lo Sí, entendiste? sí, profe. Bueno, listo. Catherine Nicole, ¿lo entendió? María, Mariana, las chicas de este curso. Sí, profe, sí lo entendí. Ok, listo. Bueno, entonces ya acabamos de ver los capacitores. Hicimos el primer cálculo de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Vimos el video. La próxima clase vamos a acabar de ver unos videos interesantes para entender este tema. Seguimos el martes. Ánimo, vamos a estudiar mucho, vamos a ponerle ganas. Les voy a poner la presentación ahora para que la vean y les voy a mandar también la invitación para que vean una de mis conferencias de computación cuántica, para que se animen y si quieren pues ser parte del semillero bacano. Voy a
ahora que tienen tiempo y que de pronto están buscando, bueno, ¿y qué estudio, qué hago en la vida? Hay un curso que nosotros, hay un curso que su profesor dictó hace poco virtual. Les voy a mandar el enlace y es un curso que les serviría a ustedes de maravilla en estos momentos. Les vendría de perlas, ¿sí? Y es este curso. Listo. Ahí en YouTube les acabo de compartir un enlace de un curso de inteligencia artificial que dicto. Son 12 clasecitas con toda la programación, con todo, para que ustedes empiecen a estudiar un poquito de ese tema si quieren y vayan como también, quiero hacer otra cosa distinta, quiero aprender algo diferente, vayan haciendo eso. Listo, nos vemos el martes siguiente, ¿estamos? Listo, profe, muchas gracias por la clase Listo, profe, y por el gracias. curso. Ahí nos Ok. vemos el sábado. Listo, profe, gracias. Chao, se cuidan, hasta luego. Chao, profe. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta Profe, luego. yo no le escuché si de pronto su merced sí había visto o escuchaba sobre lo de las baterías de Bagdad. No, ni idea, No. hermano. No, incluso me gustaría dictar una charla sobre baterías, así que si tú las conoces bien, bacano, si preparas un slide, 2 o 3 para que hablemos del estado del arte de las baterías, porque ese es un problema complejo en estos momentos. ¿Listo? Ah, profe, bacano. Sí. No, mira que no es en sí una batería, sino que es un artefacto antiguo o varios artefactos antiguos que se encontraron en Bagdad y que tienen la forma y, digamos, por así decirlo, como que estaban compuestos como si fuesen una batería, una pila, y no se sabe para qué se usaban. Hermano, esos antiguos eran una cosa muy loca, y más los árabes en esa época. A los árabes, después de que nació Mahoma, fue que como que entraron en una especie de decadencia, pero antes de que existiera Mahoma, ellos eran brillantísimos, funcionaban de una manera bastante distinta y salvaron el álgebra, hicieron cosas muy interesantes. Mándame eso que me interesa, listo. Listo, profe. Bueno, chao chicos, Buen día. chicas, feliz fin de semana.